Dios nunca abandona a los pueblos ni a los individuos, hasta que éstos lo abandonan a Él. La oposición exterior no disminuirá la fe del pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. El descuido de practicar la pureza y la verdad contristará al Espíritu de Dios y debilitará a la grey, porque Dios no está en su medio para bendecirla. La corrupción interna atraerá las acusaciones de Dios sobre su pueblo, tal como ocurrió en el caso de Jerusalén. Escúchense voces de ruego y oraciones fervorosas para que aquellos que predican a otros no sean reprobados ellos mismos. Hermanos, no sabemos qué nos espera y nuestra única seguridad está en seguir la luz del mundo. Dios obrará con nosotros y por nosotros. Si los pecados que atrajeron su ira sobre el mundo antiguo, sobre Sodoma y Gomorra y sobre la antigua Jerusalén, no llegan a ser nuestros delitos. La menor transgresión de la ley de Dios acarrea culpa sobre el transgresor, y sin un sincero arrepentimiento y un abandono del pecado, éste ciertamente se convertirá en un apóstata. Preguntan con respecto a la conducta que debe seguirse para asegurar los derechos de nuestro pueblo a adorar de acuerdo con los dictados de su conciencia. Esta ha sido una carga que he tenido sobre mi alma por algún tiempo, pues me preguntaba si se produciría una negación de nuestra fe y habría evidencias de que nuestra confianza no estaba plenamente en Dios. Pero recuerdo muchas cosas que Dios me ha mostrado en lo pasado, en cuanto a situaciones de una naturaleza similar, como a conscripción durante la Guerra Civil Norteamericana y otras cosas. Puedo hablar en el temor de Dios. Es correcto que utilicemos todo el poder que esté a nuestro alcance para aliviar la presión que ha de ponerse sobre nuestro pueblo. Sé que si, debido a la verdad, nuestro pueblo fuera más espiritual, existiría mayor amor. No debemos provocar a aquellos que han aceptado el falso día de descanso, una institución del papado, en lugar del santo sábado de Dios. Su falta de argumentos bíblicos a su favor los encoleriza más y los hace más determinados a suplir con el poder de su fuerza los argumentos que faltan en la palabra de Dios. La fuerza de la persecución sigue los pasos del dragón. Por lo tanto, debe ejercerse gran cuidado para no causar ninguna provocación. Y de nuevo, limpiemos como pueblo el campamento de toda contaminación moral y pecados agravantes. Si el pecado hace avances sobre el pueblo que pretende elevar la norma moral de la justicia, ¿cómo podemos esperar que Dios manifieste su poder en nuestro favor y nos salve como si practicáramos la justicia? Toda la sagacidad del mundo no podrá librarnos del terrible zarandeo, ni los esfuerzos que se hagan con máximas autoridades quitarán de nosotros el castigo de Dios, precisamente porque hay pecados acariciados. Si como pueblo no nos mantenemos en la fe, si solo abogamos con la pluma y con la voz en favor de los mandamientos de Dios, pero no los guardamos, violando premeditadamente algunos de ellos, la debilidad y la ruina vendrán sobre nosotros. Esta es una obra que debemos realizar en todas nuestras iglesias. Cada hombre debe ser un cristiano. Deséchense el pecado del orgullo, abandónese toda superfluidad en el modo de vestir y haya arrepentimiento delante de Dios, por haberle robado descaradamente el dinero que debería fluir a su tesorería para sostener la obra de Dios en los campos misioneros. Preséntense ante nuestro pueblo una obra de reforma y de conversión verdadera, e instéselo a participar en ella. Que nuestras obras y nuestro comportamiento correspondan con la obra para este tiempo, a fin de poder decir: sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. Humillémonos delante de Dios y ayunemos y oremos, arrepintámonos de los pecados y desechémoslos. La voz del centinela verdadero debe escucharse a lo largo de todo el frente. La mañana viene y después la noche. La trompeta debe dar un sonido certero porque estamos en el gran día de la preparación del Señor.
todo el esfuerzo empeñado para apelar ante las más altas autoridades de nuestro país, por fervientes, fuertes y elocuentes que sean, los alegatos en nuestro favor, no producirá lo que deseamos, a menos que el Señor obre por medio de su Espíritu Santo en los corazones de los que afirman que creen en la verdad. Podemos luchar como un hombre fuerte al nadar contra la corriente del Niágara, pero fracasaremos a menos que el Señor intervenga en nuestro favor. Dios será honrado entre su pueblo. Sus hijos deben ser puros, deben estar despojados del yo y mantenerse firmes, inconmovibles, siempre abundando en la obra del Señor. El Señor encumbrará a los más humildes que confían en Él. Él unirá su poder con el esfuerzo humano. Si los hombres lo honran como Daniel, pero como pueblo nosotros necesitamos la belleza de la justicia, la santidad y la verdad. La teoría más equilibrada no nos salvará. El Dios que ejerció el mando en Babilonia es el mismo Dios que gobierna ahora. Muchas doctrinas están en boga en nuestro mundo. Hay muchas orientaciones religiosas que cuentan con miles y decenas de miles de adherentes, pero hay una sola que cuenta con la aprobación y el sello de Dios. Hay una religión del hombre y una religión de Dios. Debemos tener nuestras almas afianzadas en la roca eterna. Todas las cosas que hay en el mundo, tanto los hombres como las doctrinas y la naturaleza misma, están cumpliendo la segura palabra profética y realizando su obra grandiosa y final en la historia de este mundo. Debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Y todos los que no se sometan a los derechos, a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo, instituido por el hombre de pecado, por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas, los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. A todos ellos se les dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Se tiene de ellos un recuerdo eterno e imperecedero. Nos falta fe ahora, una fe viviente. Nos hace falta un testimonio viviente que penetre hasta el corazón del pecador. Se sermonea demasiado, pero se ministra muy poco. Nos hace falta la unción celestial. Necesitamos el espíritu y el fervor de la verdad. Muchos de los ministros casi están paralizados por sus propios defectos de carácter. Necesitan el poder de Dios que convierte. Dios requirió de Adán, antes de su caída, una obediencia perfecta a su ley. Dios requiere ahora lo mismo que requirió de Adán, una obediencia perfecta, una rectitud sin defectos y sin fallas ante su vista. Que Dios nos ayude a darle todo lo que su ley requiere, pero podemos hacer esto sin esa fe que lleva la justicia de Cristo a la práctica diaria. Estimados hermanos, el Señor está por venir.
Eleven sus pensamientos y levanten sus cabezas, y regocíjense. Queremos pensar que los que oyen las gozosas nuevas, los que pretenden amar a Jesús, estarán llenos de un gozo inenarrable y glorioso. Estas son las buenas nuevas llenas de gozo, que deberían galvanizar a cada alma y que deberían repetirse en nuestros hogares y comunicarse a las personas con quienes nos encontramos en la calle. ¿Qué otras nuevas más gozosas podrían ser comunicadas? Las querellas y las contiendas con los creyentes o los incrédulos no constituyen el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer. Si Cristo es mi Salvador, mi sacrificio y mi expiación, entonces no pereceré jamás. Creyendo en Él, tendré una vida para siempre. Ojalá que todos los que creen la verdad crean también en Jesús como su Salvador personal. No me refiero a esa fe de poco valor, que no está sostenida por las obras, sino a esa fe fervorosa, vivaz, constante y permanente, que come la carne y bebe la sangre del Hijo de Dios. No solo quiero ser perdonada por la transgresión de la santa ley de Dios, sino que también deseo ser elevada hacia la luz del rostro de Dios. No quiero ser meramente admitida al cielo, sino que deseo que las puertas se abran ampliamente para mí. Somos tan insensibles como pueblo peculiar y nación santa al amor inenarrable que Dios ha manifestado por nosotros. La salvación no consiste en ser bautizados, ni en tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia, ni en predicar la verdad, sino que consiste en una unión viviente con Jesucristo, en ser renovados en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Cada persona que está unida con Cristo llegará a ser un misionero viviente para todos los que viven a su alrededor. Trabajará por los que están cerca y lejos de él. No tendrá sentimientos localistas. No se interesará en promover solamente la rama de la obra sobre la cual preside, ni dejará que allí termine su celo. Todos deben trabajar con interés para hacer progresar cada rama de la obra. No debe haber amor propio ni interés egoísta. La causa es una y la verdad constituye un gran todo. Podría formularse esta pregunta con una actitud de fervor y ansiedad. ¿He alentado la envidia en mí y he permitido que los celos anidasen en mi corazón? Si es así, Cristo no se encuentra allí. ¿Amo la ley de Dios y está el amor de Cristo en mi corazón? Si nos amamos mutuamente así como Cristo nos amó, entonces nos estamos preparando para el bendito cielo, donde reinará la paz y la tranquilidad. Allí nadie luchará por ocupar el primer lugar ni por tener la supremacía, sino que todos amarán a su prójimo como a sí mismos. Dios quiera abrir el entendimiento y hablar a los corazones de las iglesias al despertar individualmente a cada miembro. El Señor llama y envía ministros no solo para predicar. Esta es una parte pequeña de su obra, sino para preparar y educar a las personas a no ser pendencieras, sino a ser ejemplos de piedad. En todos los departamentos hay obreros designados para hacer su trabajo. Cuando Jesús ascendió a lo alto, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos han entrado en la obra con un cometido humano en vez del divino. Han aprendido a discutir y las iglesias que están bajo su cuidado demuestran el carácter de su labor. No están listos, no han sido capacitados para su obra. Sus corazones no son rectos delante de Dios. En pocas palabras, tiene una teoría, pero no la verdadera conversión y santificación por medio de la verdad. Las grandes tareas al alcance apartarán a aquellos a quienes Dios no ha llamado, y Él tendrá un ministerio puro, fiel, santificado, preparado para la lluvia tardía.
Nuestra oración debe ascender fervorosamente al trono de la gracia, para que el Señor de la mies envíe más obreros a su viña. Me duele el corazón cuando echo una mirada al campo misionero y veo esfuerzos tan débiles para presentar la verdad a las personas. No podemos condenar a las personas de influencia. Creo, hermanos, que ustedes están conmigo en corazón, en sentimiento, en lo que respecta a nuestra gran necesidad y en el ardiente deseo y los esfuerzos considerables que debemos hacer para unirnos al designio del Espíritu de Dios en estas cosas. Los que se encuentran reposando en Sión necesitan ser despertados. Grande es la responsabilidad de los que llevan la verdad y sin embargo no sienten intensa preocupación por las almas. Ojalá que los hombres y las mujeres que profesan la verdad despertasen, tomasen el yugo de Cristo y levantasen las cargas de Él. Se necesitan personas que no tengan solamente un interés nominal, sino un interés como el de Cristo, sin egoísmo. Un ardor intenso que no vacile bajo las dificultades ni se enfríe a causa de la abundancia de la iniquidad. Quiero hablar a nuestro pueblo de todas las iglesias de América. Despertaos de los muertos, y Cristo os dará su vida. Las almas están pereciendo por falta de luz de la verdad, tal como es en Jesús. Estamos en los límites mismos del mundo eterno. En esta obra no se necesitan personas que profesan el cristianismo únicamente cuando no hay dificultades. La religión basada en las emociones y los gustos no se necesita en este tiempo. Tiene que haber un reavivamiento de nuestra fe y de la proclamación de la verdad. Os digo que una nueva vida está saliendo de los instrumentos satánicos para trabajar con un poder que hasta ahora no habíamos comprendido. Y no se posesionará del pueblo de Dios un nuevo poder que proceda de arriba. Hay que presentar con urgencia delante del pueblo aquella verdad que santifica mediante su influencia. Hay que ofrecer a Dios súplicas fervorosas y oraciones angustiosas para que nuestras esperanzas como pueblo no se funden en suposiciones, sino en las realidades eternas. Debemos conocer por nosotros mismos, por la evidencia de la palabra de Dios, si es que estamos en la fe y vamos hacia el cielo o no. La ley de Dios constituye la norma moral del carácter. ¿Satisfacemos sus requerimientos? ¿Está el pueblo del Señor haciendo participar en la obra para este tiempo sus propiedades, su tiempo, sus talentos y toda su influencia? Levantémonos del sueño. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1.